decíamos temprano, se retoman las exportaciones de granos de cereales en Ucrania a raíz de un acuerdo con Rusia. Algunos puertos quedan habilitados y queremos saber cómo es que se llega a esta instancia en esta guerra tan cruda. Mauricio Rebuffetti, qué gusto recibirte. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, ¿Un acuerdo en el medio de la guerra es esto? Un acuerdo en el medio de la guerra, exactamente. Un acuerdo que es dentro de lo que hay para hablar de esta guerra tan trágica que ya lleva 5 meses, de la que tanto ha hablado Eugenia en estos días. Tenemos algo así como una buena noticia. ¿Por qué? Porque se retoma, como decía Gaby, las exportaciones de granos desde los puertos ucranianos a partir de un acuerdo que se genera con el apoyo de Naciones Unidas, con la mediación de Turquía y que tiene como protagonistas, lógicamente, a los gobiernos de Rusia y de Ucrania. Yo le voy a pedir a los compañeros de control si pueden facilitarnos el mapa con los puertos ucranianos para tratar de explicar por dónde justamente van a ir hacia el Mar Negro estos envíos que hablamos de unas 30 millones de toneladas de granos que están trancadas en los puertos ucranianos, principalmente en Odesa, que es el principal del Mar Negro. Además, los otros dos que ven ustedes ahí marcados con puntitos rojos son Pivdeni y Chornomorsk. Ambos puertos, junto con Odesa, van a ser el origen de estas exportaciones que tenían en vilo a muchísimos países africanos, Leo y Gaby, que dependen enormemente de la producción que sale desde Ucrania, uno de los principales productores de cereales del mundo, junto con Rusia, China, India y Estados Unidos. En esa imagen justamente lo que tenemos es la dimensión de este acuerdo, ¿no? En definitiva, entre dos países que están en guerra gracias a mediaciones de terceros. Claro, esto va a mover el mercado de un alimento en particular cuando también hay hambrunas en otros puntos del planeta. Bueno, eso es algo muy importante, ¿no? Contextualizar cómo se da esta decisión o en el marco que atraviesa el mundo, cómo se plantea esta decisión. Pensemos que a comienzos del mes de junio, la FAO y el Programa Mundial de Alimentos señalaban que en África hay 750.000 personas que están no solamente en riesgo de padecer hambre, sino de enfrentar incluso la muerte por la situación actual de encarecimiento de los alimentos y de falta de acceso a los alimentos. Estamos hablando de cifras que realmente asustan y que muestran la dimensión, la importancia de que se haya llegado a este acuerdo para que cereales que esencialmente, en el caso del trigo, van a África, puedan de alguna manera paliar esta situación tan dramática que tiene varios componentes, ¿no? Tiene el componente de la escasez, porque lógicamente al no fluir el comercio desde los puertos hay escasez, pero tiene el componente del precio, de la accesibilidad para la gente que tiene menos recursos, sobre todo producto de un fenómeno que ya hemos analizado ampliamente, como la inflación en los alimentos. Y bueno, realmente en ese sentido este acuerdo se espera, si somos optimistas, que destrae un poco esa situación tan dramática que se da en países sobre todo como Senegal, Sudán del Sur, Etiopía, países africanos. Haití también, por supuesto, lo abordamos hace poco. Mauricio, estamos hablando de grandísimos volúmenes de cereales. ¿Podemos profundizar un poquitito en el mercado de los cereales en el mundo? Sí, por supuesto, y podemos incluso, tenemos preparado un gráfico donde podemos mostrar, digamos, algunas imágenes de lo que está pasando en este momento en África, ¿no? Esa imagen tan repetida que la hemos visto tantas veces, pero tenemos un gráfico en el que podemos ver esencialmente qué lugar ocupan Rusia y Ucrania en la producción cerealera mundial. Si nosotros vemos de arriba hacia abajo, Ucrania ocupa el lugar número 7 con unos competidores, si se quiere, que están bastante por encima. La clave está en el destino de los cereales de Ucrania, en los mercados
hacia los cuales van estos cereales, que son muy sensibles por lo que explicamos hace un ratito, ¿no? Por la imposibilidad de producir ellos mismos, porque no tienen los recursos ni los gobiernos ni las personas, y porque están sometidos además a una situación, una combinación de factores muy compleja y muy complicada, que es la de catástrofes climáticas importantes, sequías importantes, cuando no inundaciones, y eso determina que este acuerdo al que se llegó el viernes de la semana pasada, pero que comenzó a implementarse en el día de ayer, y que comenzó con la movilización, con el movimiento, quiero decir, de productos en el puerto de Odesa, realmente termine llegando, en este caso, a buen puerto. Sería una expresión que aplicaría, ¿no? Y te hago dos preguntas en una. ¿Qué pasa con las cosechas de Ucrania y Rusia? Y por otro lado, si esto se puede tomar como un acercamiento entre las partes, en el medio de la guerra, ¿es esto? Bueno, te tomo la segunda pregunta primero. No es un acercamiento que nosotros podamos, digamos, pensar que va a permitir que estos dos países de alguna manera comiencen a hablar de paz. Estamos muy lejos de esa situación. El gobierno ucraniano incluso habla de septiembre para reconquistar o intentar reconquistar algunas ciudades que están bajo control ruso. Estamos lejos de eso, Leo. Esto es un acercamiento que lo que permite es solucionar un problema puntual en un contexto difícil del mundo, en un contexto de difícil acceso a los alimentos, y ese es el valor que tiene. Y la primera pregunta... Bueno, ¿qué pasa con las cosechas en particular, ¿no? En ambos países. Ahí está. Los dos países son productores muy importantes. En el caso de Rusia, se ve favorecida por la guerra porque tiene cosechas más importantes, a precios importantes y a precios más altos. En el caso de Ucrania está denunciando que los rusos están atacando los campos de producción. Esa es la denuncia que viene desde el gobierno ucraniano. Y bueno, el gran problema para Ucrania es qué va a pasar con la próxima cosecha, que es su fuente principal, es una de sus fuentes principales de ingresos, ¿no? Ucrania va a estar en una situación muy complicada cuando se vea con escasez de granos para vender, y el resto del mundo, que depende de los cereales ucranianos, sobre todo del trigo, del cual es un productor principalísimo, también. Rusia exporta una inmensa cantidad de gas a Europa. ¿El gas ruso está siendo utilizado como un arma más en esta guerra o como una forma de presionar a Occidente? Está buena la pregunta. Yo creo que sin lugar a dudas podemos decir que lo que está ocurriendo, que vamos a explicarlo brevemente, Europa depende en buena medida del gas que viene de Rusia. Ahí vemos en el trazado amarillo uno de los dos gasoductos importantes que hay desde Rusia hacia Europa, que es el Nord Stream 1. En realidad es el Nord Stream que tiene dos partes, ¿no? Desde hace unos días, desde el 21 de julio, se paralizaron prácticamente los envíos de gas ruso a Europa. Están llegando a algo así como 20% del volumen que trasladaba ese gasoducto, que no es el único canal, pero sí es el principal, un gasoducto que pasa por Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, y que llega al norte de Alemania. Ahí lo vemos de nuevo, muy importante para abastecer, sobre todo a países muy dependientes como Alemania, que importa prácticamente 40% de su gas de fuentes rusas. Eso llevó a Europa a tomar la decisión de empezar a cortar esa dependencia del gas ruso y, en definitiva, este instrumento de presión o esta arma de guerra, como la han calificado algunos mandatarios europeos, termina amalgamando Europa y desprendiéndola poco a poco, por lo menos ese es el objetivo, de lo que es la dependencia de Rusia a futuro. Algo que va a ser una consecuencia inevitable de esta guerra, no solo a nivel energético, sino a nivel de muchísimos productos. Lo hemos hablado muchísimas veces. Infinidad de empresas han dejado el mercado ruso. A Rusia le va a costar muchísimo dinero a futuro. Mauricio, ya cerrando y saliendo un poquito de Ucrania, un titular acerca de esta situación argentina, donde se crea un mega ministerio de Economía a cuenta de dejarlo pendiente con más estudio, más análisis, más datos, sobre todo para la semana que viene. Exacto. No, realmente lo de Argentina lo estamos siguiendo, por supuesto, muy de cerca por todo el impacto que siempre tiene lo que pasa en la economía argentina en Uruguay, el nombramiento de Sergio Massa como un nuevo superministro. No es la primera vez que Argentina tiene un superministro de Economía. El que más recordamos todos seguramente es Domingo Cavallo, el padre de la convertibilidad, el 1 a 1. Claro. La semana que viene vamos a Menem. Durante el gobierno de Menem, la primera vez. Pero vamos a tratar la semana que viene de profundizar un poquito
una vez que asuma Sergio Massa, porque hoy es el presidente de la Cámara de Diputados, hay un proceso de votación para elegir a su sustituto. Entonces, antes del miércoles, Sergio Massa no va a estar asumiendo. Difícilmente no vamos a conocer medidas oficiales, habrá especulación, habrá alguna información que será filtrada seguramente, pero lo importante es qué es lo que va a anunciar este nuevo superministro, que va a concentrar todos los ministerios del área productiva y económica. Gracias. A cuenta de la semana que viene. Gracias, Mauricio. Lo ampliamos la semana que viene, la situación en Argentina.